Con Diego y con Javier hemos elegido este lugar para hacer este pequeño comentario del viejo Trenquelauquen. Estamos en la Plaza Italia. Claro, uno la mira hoy, un hermoso paseo embaldosado. Yo la recuerdo cuando era un niño, que venía acá a los actos del Día de la Bandera. Usted no se ha olvidado. En el centro de la plaza está el busto a Belgrano y se hacían los actos de la bandera aquí. Esta plaza tenía alrededor un alambrado y un molinete para entrar, seguramente para evitar que los animales, porque esto era todo despoblado, entraran a la plaza. Y hemos elegido este lugar porque aquí, a mi espalda, sobre la calle Monferrán, estaba la vieja cancha de Argentino con su tribuna de madera. Y ahí, el 6 de diciembre de 1953, se jugó el partido de fútbol más largo del siglo. ¿Por qué? Y porque duró el tiempo reglamentario, es decir, 1 hora y media, y después dos tiempos suplementarios de 30 minutos cada uno. Es decir, que los 22 jugadores estuvieron trotando detrás de la pelota 2 horas y media aquí, en la vieja cancha de Argentino. Había una verdadera multitud para ver ese partido, porque Argentino y Ferro, o Ferro y Argentino, los dos tradicionales rivales del fútbol de Trenquelauquen, disputaban el clásico aquí, que iba a consagrar al campeón de la temporada, ya que habían igualado las posiciones. Había una gran expectativa. Bueno, empezó el partido y Ferrocarril Oeste tuvo una desgracia en el partido, porque en una jugada, 2 jugadores chocaron sus cabezas, uno era Juan Vescos y el otro Jorge Corbalán, y debieron salir para ser atendidos. Corbalán no volvió porque estaba con una conmoción. Vesco volvió, pero en inferioridad de condiciones, lo que no le impidió para hacer un verdadero golazo en ese partido. Bueno, el partido se iba desarrollando, Ferro en inferioridad numérica, pero de alguna manera con mucha enjundia. El desarrollo del cotejo era parejo y terminó el tiempo reglamentario con empate. Hubo que ir a un suplementario que no modificó el resultado, siguió el empate, y en el último suplementario, cuando ya las sombras de la noche estaban cayendo sobre la cancha, iba ganando Ferrocarril Oeste por 4-3 y se consagraba campeón de la temporada 1953. ¿Por qué no fue? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que un gol kick, un tiro de meta, ya sobre el final el partido terminaba, Antonito Cassini, un gran jugador de Ferrocarril Oeste, pifió la pelota, quedó ahí nomás boyando en el área, y Cleman Aspiroso, un delantero muy hábil de Argentino, de voleo la clavó y empató el partido 4-4. Desazón de los de Ferro, alegría de Argentino, y pensar en la revancha, que no se podía jugar ahí porque ya era de noche. En consecuencia, el partido definitivo se jugó una semana después en la cancha de Ferrocarril Oeste, y ahí Argentino se impuso por 2-1, erigiéndose en campeón de 1953. Yo recuerdo, como dato, que en ese último partido, el del triunfo de Argentino por 2-1, recuerdo que estaba en la cancha de Ernesto Lasati, un gran número 5, centro hack, como se decía antes, de Boca Juniors, que había venido a ver jugar a Heriberto Sierra, delantero de Ferro, y ese partido determinó que Sierra fuera a jugar a Boca Juniors. Todo lo que vivimos esa tarde de diciembre del 53, de un gran calor, una temperatura tremenda, con 22 jugadores que jugaron 2 horas y media al fútbol, no se han olvidado de aquel partido. Por el contrario, fue el partido más largo del siglo, un cotejo inolvidable. Yo soy Cleman Aspiró, integrante del equipo en el año 53, que empatamos 4-4 con el Club Ferrocarril Oeste y que duró una barbaridad, digamos, toda la tarde, porque hubo 2 suplementarios. En ese tiempo no se definía por penales, sino que era suplementario. Llegó la tarde y tuvo que ser suspendido para un nuevo partido que se jugó en la cancha de Ferro.
Ferro tenía un equipo muy bueno y nosotros también. Fue un partido que podría haber sido para cualquiera de los dos, ¿no? Porque era un equipo Ferro muy bueno, tenía una defensa muy buena. Y empezó el partido y empezamos ganando 1-0, cuando fue el incidente de Corbalán y Vesco, cuando chocaron al cabecear una pelota, chocaron y los dos fueron llevados al sanatorio porque la lesión había sido bastante grave. Soy Jorge Corbalán, jugador del Club Ferrocarril Oeste. De aquel partido tan memorable de 2 horas y media que se estuvieron jugando, yo me acuerdo solamente de los 18 minutos que estuve jugando en este partido. Ese partido da la coincidencia de que la pelota sale de Butler hacia Cacho Arzá y de Cacho Arzá, que tira una pelota larga a Sema. Yo, como jugador del número 4, voy a interceptar el pase largo y sale Vesco del área chica y me golpea la cabeza en el área grande. Del área grande yo caí en el área chica. De ahí me levantaron, me pasaron del alambre. Hasta ahí, hasta ese momento en el alambre, cuando me pasaron, ahí perdí el conocimiento. Mientras tanto tenía conocimiento. Me llevó el Argüelles en la camioneta y mi señora corriendo atrás. Vesco volvió, pero Corbalán fue tratado con más tiempo, no volvió a la cancha. No me acuerdo si me aplicaron 9 o 10 puntos en la cabeza y así quedé, ¿viste? Hasta ahora está todo normal, no me salió nada. Y no pude volver más a la cancha porque yo le pregunté al médico, y yo no me acuerdo si era el Gordo Zavala o quién era el que estaba, no me acuerdo quién estaba de guardia ahí. Y me dijo, no, vos no podés jugar, ni te muevas siquiera. Y íbamos 1-0 y con 9 jugadores Ferro, mirá vos qué equipo tendría, que con 9 jugadores pasó de 1-0 a ganar 2-1. Yo metí el segundo y empatamos 2-2 y Vesco ya había regresado y en vez de jugar de fullback centro, como era el puesto de él, jugó en la punta izquierda y hubo un tiro libre más o menos 30 metros y lo metió en el ángulo derecho de él. En el último minuto patea del arco, patea Cassini, patea mal y yo tenía la costumbre de ponerme enfrente del que iba a patear siempre, cuando jugaba de 9. Y me vino la pelota, yo eludí a Cassino que me salió, lo eludí y pateé cruzado a un costado de Menegas. Así que como ya era de noche, se suspendió y se jugó otra vez la final en la cancha de Ferro. Después, en el otro partido, yo fui todo vendado de la cabeza. Y viene el médico y me dice, ¿estás loco? Dice, ¿qué estás haciendo acá? Recuerdo también, por lo que me contaba, que la hinchada a los últimos minutos del partido, ya veían ya el partido que estaba perdido, cruzaban esta plaza, la cruzaban así, cuando escucharon el griterío del gol, escuchaban a ver si era de la hinchada de Ferro o la de Argentino, y se volvieron otra vez a la cancha, casi una cantidad grande de simpatizantes. Ferro y Argentino hemos sido rivales toda la vida. Donde dejamos de serlo un poco más de rivales fue cuando la gente empezó a entrar en la primera, que entró Busto, entró Galván, los de Ferro, Hugueró, Crespo. Y nosotros le decíamos
que Peiretti se ponía en el arco y el que metía el gol, ese no entraba. Y si lo atajaba Peiretti, entraba a la primera. Era así, ¿viste? Y entonces ya se terminó porque ya éramos compañeros dentro de la compañía y no existía ese, no éramos rivales, estábamos todos, vivíamos la vida, te imaginas, todo el día juntos. Bien, hoy la cámara del viejo Trenquelauquen está en la calle Gobernador Irigoyen. Aquí a mi espalda está una casa de ladrillo descubierto, donde vivió un gran hombre de Trenquelauquen, un hombre que cumplió diversas funciones en nuestra ciudad, tanto políticas, educacionales y también de atención a la salud. Me estoy refiriendo al doctor Francisco M. Macaya. Macaya tiene una historia importante porque había nacido en Bragado y pertenecía a una de las familias más adineradas del lugar. Pertenecía al Partido Conservador o el Partido Demócrata Nacional. En palabras de Hipólito Yrigoyen deberíamos decir que pertenecía al régimen falaz y descreído. Pero a pesar de eso, fíjese qué gesto tuvo el doctor Macaya en su Bragado natal. Se lo cuento. Allá en 1931, un dirigente político de Bragado recibió una encomienda y al abrirla, su familia, explotó una bomba, un atentado terrorista. Murieron 2 personas. Lamentable suceso. Claro, era una persona ampliamente destacada, un dirigente político de mérito, y en consecuencia esto trajo una profunda consternación y una investigación policial muy rápida que hizo lo más fácil. ¿Detuvo a quién? Detuvo a 3 dirigentes anarquistas, 3 obreros, y los acusó de haber hecho ese atentado terrorista que había costado la vida de 2 personas, y los torturó salvajemente. Este hecho se conoce en la historia con el nombre de los presos de Bragado y cobró una gran notoriedad nacional, porque estos 3 pobres obreros anarquistas no habían tenido nada que ver con el atentado, pero fueron, repito, salvajemente torturados. Dicen algunos vecinos de Bragado, decían por aquel entonces, que se escuchaban los gritos de los torturados de la comisaría de Bragado, donde querían sacarles a ellos la acusación de que habían sido los autores de ese atentado. El doctor Macaya, que después vino a Trenquelauquen, era en Bragado el médico de policía y se negó rotundamente a decir que el proceso en la policía había sido normal. Por el contrario, denunció las torturas, dijo que habían sido salvajes, que habían sido impresionantes, y en consecuencia, debido a la política de la época, debió exiliarse, vale decir la palabra, en Buenos Aires. ¿Qué pasó con los 3 obreros anarquistas? Fueron presos por el crimen que no habían cometido y 10 años después surgió el autor del mismo. Había sido un familiar de ese dirigente político al cual recibió el artefacto explosivo. Macaya, castigado de alguna manera por aquel hecho altanero, ese hecho que lo pinta de cuerpo entero, pleno de honestidad, al denunciar las torturas e ir en contra de la corriente política que él integraba, se exilió en Buenos Aires y luego cayó en Trenquelauquen a ejercer la medicina. Aquí se hizo notar por sus dotes y fue elegido intendente municipal de nuestra ciudad. En aquel entonces había en Trenquelauquen 2 compañías eléctricas, una que era extranjera y otra la usina del pueblo de Trenquelauquen, que estaban en lucha por el consumo eléctrico. Y en consecuencia
parece ser que la compañía extranjera quiso sobornar al intendente municipal para que éste le renovara la concesión que tenía para el suministro de energía eléctrica, cosa que Macaya se negó. Y esto terminó en que la compañía extranjera tuvo que irse y la usina del pueblo fue, a partir de entonces, la única prestadora de servicio eléctrico. Con el tiempo pasó a ser la cooperativa de electricidad de Trenquelauquen. Otro hecho importante de este gran trenquelauquense por adopción, que fue el doctor Macaya, el de los presos de Bragado y el de la usina del pueblo en Trenquelauquen. Fue, por otra parte, un gran médico y un gran profesor del Colegio Nacional de Trenquelauquen. Aquellos que fuimos sus alumnos nunca nos vamos a olvidar de la bonomía, de la calidad y la calidez que tenían las clases del doctor Macaya, un gran argentino.